Bueno, espero que estén muy bien. Gracias a Dios, hoy nos tenemos aquí unos a otros. Tenemos la dicha de poder reunirnos. Quiero que sepan que son muy bienvenidos, que esta es su casa y esperamos que este día y todos los días podamos compartir juntos en el amor del Señor. Quiero recordarles lo que Guillermo mencionó al principio, nuestra cena para parejas. Todos están invitados. Si usted vive con alguien y no se ha casado, es bienvenido y bienvenida. Si su esposo o su esposa no viene a la comunidad o simplemente tiene un par de amigos que quieren aprender de la palabra, pues díganle que venga y nos vamos a reunir el próximo sábado en este restaurante. Se llama Quarterview, queda ahí en Clearview. Y vamos a vernos allá a las 6, pero usted debe inscribirse de aquí al miércoles porque, pues como lo dijo Guillermo, tenemos que separar unos lugares. Aquí hay una hoja y voy a estar aquí al frente al final del servicio para que se inscriban. El costo es $80 y realmente el costo lo que cubre es la comida, ¿no? La comida es la comida y el servicio. No estamos sacando nada para la iglesia, nada de eso. Lo que queremos es que ustedes reciban y podamos continuar trabajando en nuestras familias, ya que estamos en el mes de febrero. Bueno, quiero contarles también, nuestro hermano Nelson está de vacaciones, debe estar regresando junto con Lidia, debieron haber regresado anoche, espero que hayan disfrutado mucho. Y un par de hermanos que están viniendo aquí a esta comunidad, David y Rachel, que están trabajando con los jóvenes, están ahora mismo predicando en el Calvario, en la Iglesia Bautista del Calvario, allá en el West Bank. Así que yo tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra. Les pido por favor que tengamos un momento para orar y para enfocarnos en lo que vamos a hablar el día de hoy. Santo Dios, después de todas estas oraciones, Dios, y después de todas estas alabanzas, solo queda, Dios mío, pedirte que nos ayudes a enfocarnos, que disfrutes, que dispongas de nuestro corazón para poder escucharte, que dispongas de nuestra mente para poder entender, Señor, y que hables a través de tu Santo Espíritu a aquellas cosas que están en nosotros, Dios mío, que requieren cambio. Quizás más de uno acá podríamos tomar alguna decisión de cambiar definitivamente, ya sea en nuestro hogar, ya sea en nuestro carácter o aquí en la iglesia. Permite que este tiempo, junto con tu palabra, Señor, sea de mutua edificación, Señor, entre nosotros y para que también te escuchemos sobre todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿qué libro estamos estudiando ahora? Corintios, así es. Corintios, y hoy vamos a estudiar el libro de Corintios, una fracción del libro de Corintios del capítulo número 1, y se va a llamar La unión en la diversidad. Y quiero llamar su atención a algo. Yo creo que tengo el tiempo justo para hacerlo, espero no demorarme más de lo que habitualmente me demoro, pero es que encontré tantas cosas en solamente un versículo que espero tener el tiempo para compartirlo con todos ustedes, y si no, los mezclamos con el otro servicio, ¿verdad? Bueno, esta esta es una semana definitiva. Yo no sé si ustedes han estado viendo noticias, pero espero que las vean, porque va a ser necesario que ustedes oren esta semana por nuestro país, y digo nuestro país porque es donde estamos residiendo hoy día. Si no te sientes muy americano o no te sientes muy gringo, no te preocupes. Vives en este país y debemos orar por esta tierra donde nosotros estamos hoy. Ahora, este país está enfrentando una situación muy crítica. El presidente Joe Biden este viernes dijo algo muy claro y lo actualizó ayer CNN. Estoy convencido que Rusia va a invadir Ucrania. Y eso va a pasar esta semana o en los próximos días. Ahora, esto tiene un impacto brutal para nuestro país. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, de pronto usted tiene un vecino, tiene un amigo, tiene un hermano, un familiar que podría ser llamado al servicio o podría perder la vida en ese servicio. De manera que esto tiene efectos frontales con nosotros, en la economía, en el estilo de vida. Podrían pasar tantas cosas que nosotros pues no tenemos ni idea, ¿no? Así que creo que debemos pensar en eso, porque los conflictos quizás van más allá de nuestro día a día. Quizás alguien pueda pensar, bueno, pero a mí ¿qué me va a tocar si yo solamente trabajo de 8 a 5, regreso a mi casa, lavo el carro y me acuesto a dormir? Bueno, vas a ver efectos si esto llega a pasar, porque no hay ningún conflicto que no tenga víctimas, no hay ningún conflicto que no tenga daños colaterales.
Ahora, ¿de dónde sale todo esto? Y quiero ponerlo en contexto para que usted se dé una idea de lo que está pasando y lo que podría pasar. Esto que ustedes ven ahí en la pantalla es el mapa de Ucrania. Ucrania es un pequeño país que fue una vez parte de la Unión Soviética, pero en 1991, cuando lo que nosotros conocíamos como la Unión Soviética o la URSS se desmembró en varios trozos, y Ucrania al final votó en 1991 para separarse de los rusos. Bueno, hoy día, y esto ha sido un conflicto que lleva muchos años, los rusos se están acercando a Ucrania y dicen, bueno, nosotros somos el mismo pueblo, somos un solo pueblo, tenemos la misma cultura, deberíamos ser uno. Bueno, claro que quieren ser uno por las malas, ¿no? Quieren ser uno por las malas, así que han movilizado 83 batallones y tienen el 70% de la fuerza disponible para invadir todo este país. 130,000 soldados están en las fronteras, como ustedes se pueden dar cuenta. Todas estas son bases. Ya los rusos han tomado esta parte, que es lo que de pronto han escuchado como Crimea alguna vez, y podría ser la invasión más grande después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando que la Segunda Guerra Mundial fue a mitad del siglo pasado, en el 50, más o menos la última invasión fue hace 70 años. Esta podría ser la invasión más grande que se ha dado desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora, de pronto nosotros podríamos pensar, como les decía al inicio, que esto es un asunto entre ellos y es una pelea, diríamos en mi tierra, de tigre contra burro amarrado. Es decir, Rusia es el tigre y Ucrania es el burro que está amarrado esperando que lo devoren. Pero no es así. Realmente hace algunos años, y particularmente en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, algunos países decidieron armar como una sociedad y se llama la Organización de Estados del Atlántico Norte. Y es una organización que reúne 30 países. Y en esos 30 países están los Estados Unidos y están varios países que están en el borde. Estonia, Latvia, Lituania, son 30 países de aquí para allá. Y ellos acordaron algo. Si alguien se mete con alguno de nosotros, pues todos vamos a ir a apoyar. Bueno, Ucrania no es oficialmente un país de la OTAN, pero todos la van a apoyar. Así que esto ya dejó de ser una pelea de tigre contra burro amarrado para ser pelea de tigre contra tigre. Entonces los rusos están en todo este borde y el resto de fuerzas están a este lado. Estamos hablando de una guerra que podría escalar a nivel mundial si esto se llega a dar. Esto es algo muy serio, es algo muy serio lo que está pasando y por eso les pido que tengamos en oración esta semana. Ojalá Dios quiera ayudar a estas personas a entrar en razón. Porque de acuerdo al Washington Post, que publicó esto hace un par de días, Rusia podría tomar Kiev, que es la capital de Ucrania, en un par de días, perdón. O sea, ellos caen y en un par de días ya toman toda la ciudad, la capital, pero a su paso podrían dejar más de 50,000 civiles muertos. ¿Ustedes se imaginan esa cifra de muertos? No hay 50,000 cristianos en esta ciudad probablemente. Sería la mitad de la población probablemente de esta ciudad. No sé, son muchísimas personas. Más de 5 millones de desplazados traería esta guerra y más de no sé cuántos miles de muertos en los militares. Algunos de ellos podrían ser amigos nuestros o vecinos nuestros. Miren, y con todo esto, además de pedirles que oren y que consideren esto muy seriamente, quiero que sepan algo, sin importar el contexto, ya sea el hogar o el colegio, todo conflicto, toda contienda tiene consecuencias. Sin importar donde tú te encuentres, quizás piensas, bueno, esto está muy lejos, bueno, vamos a llevarlo aquí a casa. Vamos a llevarlo a nuestro hogar, vamos a llevarlo a nuestra propia vida. ¿Cuántos de nosotros no tenemos conflictos dentro de nosotros mismos que no hemos querido resolver o que no queremos exponer para que nadie sepa? Sin importar el contexto, ya sea en la escuela o en casa o con los vecinos o en el trabajo, todo conflicto tiene víctimas, todo conflicto tiene consecuencias.
Ahora tenemos que ayudar a las demás personas a aprender a resolver sus conflictos y a nosotros mismos también. Ahora alguien podría decir, bueno, ¿y por qué hablamos de conflictos? Porque estamos en una comunidad y lo más seguro es que en esta comunidad tengamos ¿qué? Conflictos. ¿Por qué? Hoy vamos a hablar un poco acerca de esto, pero quiero recordarles algo. Y va a ser el punto central de este mensaje. Las contiendas, las divisiones, los conflictos son dañinos y tienen víctimas. Esto es algo muy importante. Quizás alguien podría simplemente zanjar diferencias con otra persona, simplemente rompiendo su relación con ella. Pero juntos tenemos que reconocer que los conflictos, las contiendas, las divisiones son dañinas y tienen víctimas. Tengan esto en mente, por favor. Y ahora les ruego, por favor, que vayamos juntos a la palabra de Dios y leamos en el capítulo número 1, exactamente son 8 versículos, desde el 10 al 17, y siendo el 10 el versículo que más nos va a guiar en esta mañana. Dice la palabra de Dios, de hecho lo he colocado aquí en la pantalla, en 1 Corintios capítulo número 10, versículo número 10, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en un mismo parecer. Porque se ha informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? Es lo que pregunta Pablo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También he bautizado a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esa es la palabra de Dios y quiero simplemente recordarles algo. Estamos hablando de una comunidad cristiana que fue plantada por un apóstol y que está recibiendo las cartas directamente de la mano de un apóstol, de alguien que es en teoría alguien muy reconocido y alguien que merece muchísima credibilidad. Esta iglesia está teniendo problemas y ya hemos hablado de los múltiples problemas en las clases anteriores, así que no voy a volver a ella. Pero quiero que sepan algo, Pablo está identificando algo, tenemos problemas y este es el primero de ellos. Hay una serie de problemas que Pablo va a tratar a través de estas cartas y este es el primer problema, el problema de las contiendas y las divisiones al interior de la iglesia. Los cristianos al interior de la iglesia se han dividido, hay facciones claramente marcadas y Pablo va a mencionarlas ahora, son claras y distinguibles. Y la división, mis hermanos, atenta contra la unidad de la iglesia. Ahora quiero recordarles algo, tristemente, la comunidad evangélica se caracteriza por algo. Cuando alguien se siente mal, se va de la iglesia y arrastra 10 o 15. Y arma otra iglesia. Cuando alguien se siente incómodo, se va y se dedica a hablar pestes de los que en algún momento fueron sus hermanos. Cuando alguien no se encuentra en el hogar muy a gusto, simplemente dice, me divorcio y me voy. No funciona más, ya no va más. Tenemos incompatibilidad de caracteres. Pero quiero que sepan algo. Las contiendas, las divisiones y los conflictos son dañinos y tienen víctimas. Pablo quiere apuntar a esto, porque se está dando cuenta que esta iglesia ha crecido, pero tiene problemas bastante serios. Así que quiero llamar su atención a mi primer punto en esta mañana. Y lo he marcado en el versículo número 10, las 4 cosas de las cuales voy a hablar hoy. La primera de ellas es esta. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo primero que vamos a hablar. Y quiero llamar su atención a algo. La razón
la razón por la cual ustedes deben estar unidos. Todos nosotros en esta iglesia debemos estar unidos. La primera razón es muy sencilla. Miren, recuerden algo, Pablo es un apóstol. Pablo tiene autoridad. Pablo es un hombre que ha plantado muchas comunidades. Pablo vio a Cristo y se entrevistó con él y les dice unas palabras muy especiales. Les dice, hermanos, les ruego. La palabra en griego para rogar es suplicar, les urjo, les llamo. Por favor, es casi como si alguien estuviera suplicante. Miren, les pido por favor que no hayan divisiones entre ustedes, por Jesús. Ahora, esto es muy importante. Pablo no habla con una voz fuerte, ni se enoja, ni les dice, ustedes son una partida de peleadores, amargos, refunfuñones, chismosos. Pablo no dice nada de eso, simplemente dice, miren, yo les pido por favor en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y esto es muy importante porque al mencionar a Jesús se invoca su autoridad, se invoca su persona, se invoca también lo que Él ha hecho por cada uno de ellos. Hermanos, todo hombre y toda mujer cristiana debe recordar a quién se debe y quién compró su vida por un alto precio. Si ustedes son cristianos, hay cristianos aquí, ¿verdad? ¿Amén? ¿Sí hay cristianos aquí? Ok. Si ustedes son cristianos, ¿amén? Ustedes deben recordar a quién se deben. Ustedes no se deben a la iglesia Emanuel, porque la iglesia Emanuel no dio la vida por ustedes. Ustedes no se deben a la iglesia en la cual se bautizaron en El Salvador, en Guatemala, en Colombia, en Venezuela. No se deben a nadie. Al único que se deben es a Jesús nuestro Señor. Él es el dueño de sus vidas. Él es quien ha dado su vida por usted. Y Él es el único, honestamente, que va a ir con usted hasta el último de sus días. Por eso, todo hombre y toda mujer cristiana necesitan recordar a quién se debe. Esto es lo primero que debemos tener en mente antes de empezar un conflicto. Si alguien se siente incómodo en una situación, debe recordar, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Quién me trajo acá? Miren, en la cruz, mis hermanos, terminan todas las buenas ideas, terminan todos los buenos argumentos, terminan las opiniones brillantes, las experiencias, porque en la cruz todos nosotros quedamos completamente desnudos. En la cruz se acaban todas las buenas ideas que nosotros podamos tener, nuestros estudios, nuestra experiencia, nuestra habilidad para hacer negocios o para hablar en público, todo eso queda desnudo en la cruz. Porque escuchen lo que dice la palabra de Dios. Esto dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 21. De nada sirven ante el Señor la sabiduría, la inteligencia y el consejo. ¿De qué sirve ser inteligente delante del Señor? De nada. Pero es que yo canto muy bien. Muy bien, eso no sirve de nada. Delante del Señor no sirve de nada. Pero es que yo predico muy bien, yo hablo muy bien, yo estudié mucho, yo tengo muchos años en el Evangelio. Nada de esas cosas sirven delante del Señor. Porque delante del Señor se acaban todas las excusas, todos los conocimientos, la inteligencia. Todos nosotros quedamos al mismo nivel cuando nos presentamos delante del Señor. Eso debemos tenerlo muy claro. Porque es el Señor la cabeza de la iglesia, es Cristo hacia donde debemos juntos dirigirnos. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora bien, vamos al segundo punto. Ese fue el primero. Y vamos a empezar a hablar de los asuntos un poco más álgidos. Y Pablo les dice lo siguiente, que habléis todos una misma cosa. Y esto es muy importante porque hay 4 grupos identificados en este problema, ¿no? Hay 4 grupos que están claramente identificados y están mostrados allí en el texto. Pablo le dice que le ha llegado alguna comunicación de los de Cloe, que es una familia que está en Corinto, y le dice hay 4 grupos que están identificados. Unos son los que están a favor de Pablo, otros a favor de Apolos, otros a favor de Cefas, que es muy curioso. ¿Alguien sabe quién era Cefas? Pedro, así es, Pedro, y el otro personaje que aparece allí es nuestro Señor Jesús.
Ahora, cada uno de estos grupos, si ustedes se fijan con detalle, de cierta manera representan grupos étnicos y probablemente grupos religiosos acá. Los de Pablo probablemente son aquellos que son los partidarios del fundador, como por ejemplo en nuestra iglesia. Nosotros somos partidarios del pastor Lema, porque el pastor Lema hace 50 años fundó esta comunidad. Entonces somos de esa vieja escuela, de aquellos que siguen a aquel que plantó la comunidad. Pero por otra parte, alguien probablemente se siente llamado por Apolos. Apolos era un hombre que era judío, pero había recibido educación griega, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 18. El hombre era muy hábil para hablar, el hombre era muy educado y además probablemente exponía el mensaje con unos delineamientos y una claridad griega muy interesante. Entonces de pronto en la iglesia habían personas, bueno, nosotros somos griegos, somos gentiles, ¿por qué no nos afiliamos más a este que es como el que más se afilia a nosotros? Y de repente sale otro grupo que dice, bueno, yo voy con los de Cefas. Cefas era judío, Pedro era judío y su mensaje siempre fue dedicado, o bueno, su misión fue principalmente con judíos. Entonces probablemente en Corinto habían personas judías y algunos decían, bueno, yo soy de aquellos, de los judíos. Como por ejemplo, yo me he dado cuenta de esta particularidad. Los hondureños se casan con hondureñas. Los guatemaltecos buscan los guatemaltecos. Sí. Los mexicanos no se rajan, buscan su no voy a decir algo malo, no sé qué algo, buscan su mexicana. Y muy probablemente los americanos buscan sus americanas. Cada uno busca su grupo. Es más fácil reunirse con aquellos que comen chuchitos que los que comen chuchitos con los que comen baleadas. Claro que si a mí me invitan a comer pozole, yo le entro a lo que sea, ¿verdad? Pero cada uno va como con su grupo, ¿no? Porque tenemos cosas en común. Probablemente esto era lo que pasaba en la iglesia en Corinto. Las personas buscaban su grupo y estaban a favor. Bueno, yo creo que deberíamos hacer esto, deberíamos hacer lo otro. Yo voy por este, yo voy por otro. Y la iglesia estaba realmente dividida, estaba en fracciones. Pablo reconoce las diferencias, ¿sí? Porque él plantó la iglesia. Pero dice algo muy importante. Juntos tenemos que ponernos de acuerdo para tener el mismo discurso como cristianos. Sin importar de dónde seamos, sin importar nuestro trasfondo, tenemos que hablar lo mismo. Es casi como apuntar al objetivo. ¿Qué es aquello esencial en lo cual nosotros como cristianos debemos poner nuestros ojos? Eso es lo más relevante. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo trascendente en esto? Ahora quiero que piensen en sus matrimonios y piensen en sus hijos y en la educación que les están dando, en las relaciones que tienen entre pareja. ¿Qué es lo más importante en el hogar? ¿Qué es lo más esencial? Tanto en la casa como en la iglesia, Jesús debe tener el primer lugar. Y ahora de pronto alguien podría pensar, bueno, pero yo tengo un pasado diferente. Yo me crié en el evangelio por allá en las montañas de Chiquimula, que no sé dónde queda. Y no sé si es plano o es montaña, pero se me ocurrió Chiquimula. Chiquimula y hay otro que se llama Chiquimulilla. Nunca olvidé esos nombres porque me parecieron muy chistosos. Y ¿cómo puede un pueblo llamarse Chiquimula? Bueno, ya está. Deben ser que todas las mulas son chiquitas o algo así. Ahora, yo me crié allá en ese pueblito y en mi pueblito se hacían las cosas en la iglesia así y así. En mi pueblito, mamá levantaba la correa para darle a papá e hijo. Entonces, como yo crecí en ese pueblo así, pues ya que yo soy inmigrante y estoy acá, deberíamos hacer lo mismo acá. Miren, lo más importante no es la forma. Lo más importante es el fondo, es la esencia, no el cómo se hacen las cosas, sino el aquello que está en el centro, que es lo más importante. Entonces, para ponernos de acuerdo, Pablo dice, ¿acaso Cristo fue crucificado, fue dividido en varios pedazos? ¿Acaso yo fui crucificado? ¿Acaso Pablo fue crucificado? ¿Apolos fue crucificado? El único que es importante aquí es Cristo.
Entonces, si usted tiene alguna duda en cómo estamos haciendo las cosas en la iglesia o cómo debería usted vivir su vida personal, hágase estas preguntas. ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Qué pensaría Jesús de esta situación que yo estoy viviendo? Esto que yo estoy haciendo, como yo estoy viviendo mi vida, ¿esto honra a Jesús? Dali dijo algo muy importante y muy cortante para todos. A la iglesia los domingos venimos y alabamos a Dios y levantamos nuestras manos y le decimos: Dios mío, tú eres lo más importante. Pero termina el servicio y vamos y vivimos nuestras vidas como queramos. Allá en la soledad de su casa, allí está Dios con usted. Su vida personal tiene que estar sujeta a Jesús también. Si usted es cristiano, si usted no es cristiano, pues no hay problema. Ya usted tendrá que rendirle una cuenta a Dios, pero si usted es cristiano, si usted tiene una fe en Dios, tiene que tener en mente que a Jesús es a quien debemos honrar. Miren, yo no sé ustedes, yo trabajo mucho tiempo en un computador en las mañanas. Varias horas. Estoy haciendo mi disertación, estoy haciendo trabajo, estoy haciendo entregas, estoy haciendo las prédicas, estoy haciendo todo. Yo paso horas preparando un mensaje y casi cada vez que me siento al computador encuentro invitaciones para ver mujeres desnudas, chismes, videos absurdos, casi a toda hora. Mi esposa me ha dicho que cuando ella se sienta a ver, las invitaciones para ver es, en su caso, para hombres. ¿Cómo lo saben? Bueno, el sistema adquiere información y saben cómo hacen sus cosas. Nadie me ve lo que hace cuando yo estoy en privado, porque mi cuarto, el estudio está allá a solas. Ustedes no saben quién tienen al frente. Como nosotros no sabemos quiénes son ustedes y lo que ustedes hacen con su tiempo libre, con su vida privada. Pero hay alguien que sí está con nosotros. Y ese es Jesús nuestro Señor. A donde tú estés, Jesús está contigo. Y es el deseo de honrar a Dios el que nos debe llevar a nosotros a apartarnos de esa cosa y decir: no, gracias, no me interesa, no voy a ver esto. A pesar de que todo el mundo lo esté viendo, a pesar de que nadie se vaya a dar cuenta, tú debes preguntarte: ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Vería Jesús esta situación? ¿De qué diría Cristo de esta conversación que estoy teniendo sobre el prójimo? ¿Se agradaría a Jesús? ¿Participaría en mi conversación? Hermanos, ahora es más difícil ser cristiano porque hay menos rendición de cuentas unos con otros. De manera que usted tiene que ser honesto y decirle al Señor: Dios mío, yo quiero ser puro y quiero estar completamente dedicado a ti, porque Jesús es lo más importante. Él está con nosotros. Así que, mis hermanos, no importa de dónde seamos, si de Venezuela, de Dominicana, de Honduras, de Estados Unidos, de El Salvador, de México, de Colombia, no importa de dónde tú seas, todos nosotros, no importa de la iglesia en la que tú vienes, no importa lo que creas o no creas, todos nosotros en Cristo convergemos. Es allí donde ya nos convertimos en ciudadanos del cielo. Y como ciudadanos del cielo debemos vivir de tal forma. Así que hoy les quiero invitar a eso. Si usted tiene alguna diferencia doctrinal o alguna diferencia con su familia, piense en lo esencial, porque al final, en sus familias, pensando en nuestros hogares, es importante revisar esto. ¿Qué es lo más importante? Miren, en diciembre acabo de cumplir 21 años de matrimonio. Jamás pensé estar casado. Jamás pensé estar casado. Nunca pensé estar casado. Pero en estos 21 años de matrimonio no hay un solo año donde no tengamos conflictos con mi esposa. En alguna cosa nos encontramos. Tenemos alguna diferencia con algo. Pero ¿cómo así? ¿No son los pastores? No somos seres humanos comunes y corrientes, pecadores, igual que ustedes. Pero en medio de los conflictos, en medio de las diferencias, tenemos que pensar: ¿qué es lo más importante? ¿Que yo tenga la razón? ¿Doblegarla a ella para que ella ceda? ¿O estar unidos? ¿Es más importante la unión entre nosotros? ¿O decir: yo tenía la razón, ahora ya tú sabes que tú no sabes y ahora sabes que yo sí sé? ¿Así se resuelve un conflicto? ¿Doblegando al otro, aplastando al otro?
Piensen por favor en sus hijos. Yo sé que ustedes tienen autoridad sobre sus hijos y tienen que educarlos, pero la idea de la autoridad en casa no es aplastarlos para someterlos, imponerles su voluntad y crear en ellos resentimiento cuando ustedes no les dan respuestas. Los niños, amigos, los niños que tienen ahora son niños que preguntan. Aplastarlos no es una buena metodología. Tenemos que estar de acuerdo en lo esencial, en lo que es más importante. Y ahora vamos a la división. ¿Qué es lo tercero que Pablo menciona acá? Que no haya entre vosotros divisiones. Miren, esto es algo interesantísimo, porque cualquiera diría, bueno, ¿cómo pueden haber divisiones en la iglesia? ¿Cómo pueden haber divisiones en un hogar que se ama? ¿Cómo puede haber pugnas en la iglesia si se supone que en la iglesia todos son santos? ¿Verdad? Yo no sé cuántas críticas hemos recibido, usted de pronto la ha recibido, cuando alguna persona que profesa otra religión lo mira a usted y le dice, ¿usted no que es cristiano? ¿Usted no que es manso o menso? No sé cómo quieren llamar. Usted no se supone que debería ser noblecito, debería tener las orejitas bajas, usted no es cristiano. ¿Cómo pueden haber pugnas en la iglesia? ¿Cómo pueden haber divisiones en la iglesia? Bueno, les tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia son los frutos que produce aquel que no está con Dios. Y aquí ustedes tienen que hacer un examen de conciencia. Alguien que no ha sido transformado y alguien que ha sido transformado. Miren lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 24. Y he marcado acá dos cosas importantes: las obras de la carne, que están acá arriba, y el fruto del Espíritu. Nosotros, amigos, naturalmente, desde la cuna, lo que nosotros producimos es esto. Las obras de la carne, y son manifiestas las obras de la carne, ¿qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Mire, esto es casi una misma palabra. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oh, un momento, ¿cómo así? ¿No se supone que yo puedo vivir como se me da la gana porque ya acepté a Jesús en mi corazón y ya soy salvo por fe y ya? Bueno, lo que dice la Biblia es algo diferente. Quien es redimido, quien ha sido redimido, va a vivir una vida diferente. Alguien no puede ser redimido y seguir viviendo la misma vida. Eso significaría que algo pasó en el proceso, alguna cosa falló, y no falló Cristo, falló probablemente la fe. No tenemos la fe, no nos hemos vuelto a Cristo. Miren, naturalmente lo que nosotros producimos es esto. Así que no se asusten, porque algunos de nosotros todavía probablemente traemos a la iglesia conflictos, disensiones, partidismos, contiendas. Probablemente ustedes mismos se puedan encontrar hablando mal de otra persona, de cómo huele, de cómo habla, de cómo camina, del carro que tiene, de la casa en la que vive, de que quiere ostentar o de que no quiere ostentar, de que es grande, que es chico. Quizás usted mismo se va a encontrar hablando mal de otras personas. Bueno, naturalmente eso es lo que usted produce, porque de allá venimos de la carne. Pero un día nosotros fuimos redimidos por Cristo. Un día nosotros nos encontramos con Él, y cuando nos encontramos con Él, su Espíritu Santo, dice Juan 14, viene a nosotros y nos transforma. Entonces empieza un nuevo proceso, donde ahora lo que vamos a producir nosotros por la acción del Espíritu del Señor es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas son las cosas, dice el versículo 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Miren, hay una gran diferencia entre un cristiano y un no cristiano, entre un redimido y un no redimido.
Es posible, mis hermanos, que este proceso tome tiempo. De pronto usted se va a encontrar que de que Dios está trabajando, pero algunos de nosotros somos menos maleables en las manos del Señor. Entonces es posible que acá la iglesia confluyan personas que tienen conflictos, que tienen conflictos consigo mismo, que no se hallan bueno, no quiero hablar de nadie aquí, pero probablemente, esto no es un conflicto, de pronto es un asunto de gustos, pero les puede servir como ejemplo. ¿Cuántas veces se cambian las mujeres antes de salir a la calle? ¿Este me queda? Sí, te queda bien. Entras y sales y ya tiene otro. Y luego dice, y ya cuando vas en la puerta dice, no, al final cambié de opinión, me gusta más este. Pero es posible, los hombres simplemente nos ponemos lo que primero encontramos. Ahora, algunos de nosotros, este pequeño ejemplo nos puede ilustrar de que quizás adentro de nosotros un día pensamos una cosa y mañana pensamos otra. Me siento bien con esto y mañana no me siento bien con lo otro. Es probable que nosotros traigamos al matrimonio muchas cosas que tenemos del pasado. Es posible, si usted está casado o casada con una persona que no es cristiana, que encuentre que esa pareja va a tener estas cosas. Encuentre que a esa persona le gustan los problemas y le gusta el conflicto y le gusta estar iracundo o le gusta estar en borracheras o le gusta estar en tantas cosas. Es posible que se encuentre en eso. ¿Por qué? Simplemente porque Jesús no ha entrado allí y es Jesús el único que puede transformarnos. Ahora es posible que algunos de nosotros cuando venimos a la iglesia traigamos toda esta cantidad de cosas que Dios está empezando a transformar hasta que llegamos a ser a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y eso toma tiempo, no es de un día para otro. Ahora, Pablo dice, no deben haber divisiones en la iglesia. Y ahora quiero hablarles a ustedes que tienen un hogar. Hay palabras, hermanos y hermanas, que necesitan ser exiliadas del vocabulario. Entre ellas, divorcio y separación. Me divorcio, esa palabra significa división, desbaratar. Vamos a desbaratar lo que armamos. Esas cosas no le agradan a Dios. O sea, hay asuntos en la Biblia en los cuales el Señor trata particularmente sobre el divorcio, pero son muy específicos. La idea de desbaratar la familia, las palabras violentas o divisivas necesitan ser exiliadas de cualquier hogar, de su vocabulario. Las palabras que ofenden, que dañan, que arman partidismos. No solo en la iglesia, de pronto en sus trabajos se van a encontrar hombres, compañeros, compañeras que les gusta dividir, que les gusta sembrar cizaña. Esas palabras tenemos que exiliarlas. La palabra separación, divorcio, tenemos que exiliarla. Recién nos casamos con mi esposa. Teníamos problemas y no sabíamos cómo resolverlos. Y estábamos recién casados, teníamos 1 año de matrimonio. Y un día nos sentamos y yo le dije, mira, entonces, ¿qué crees tú entonces? ¿Que la respuesta entonces a todos los problemas es divorciarnos o separarnos? No es que ya lo haya dicho, pero lo llevé a un punto largo. Y ella se detuvo y yo me detuve y pensamos, esta palabra necesita ser exiliada de nuestro hogar. Han pasado 20 años y esa palabra jamás volvió a ser mencionada. Porque el divorcio, la separación, desbaratar lo que Dios nos dio, no puede ser una opción para ningún matrimonio. Nadie, al menos, bueno, ustedes son padres. Al primer quejido del bebé, no le das una patada y lo mandas para la calle. Ya no quiero este bebé, tiene 2 meses, pero ya no lo quiero porque llora. Y algunos lloran más que otros, ¿verdad? Bueno, no voy a avanzar en eso. Voy a dejarlo hasta ahí. Ahora, finalmente, mis hermanos, quiero que recuerden esto. Somos diferentes, pero podemos estar unidos. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Somos diferentes. Pablo reconoce que somos diferentes y dice esto, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
Ahora, aunque las palabras son parecidas, el griego nos ayuda un poco. Mente significa entendimiento y parecer, que es la palabra nome, nos lleva a pensar en propósito y en voluntad. Miren, Pablo reconoce algo, todos nosotros somos diferentes. En esta comunidad, en su hogar, cuando usted se casa con una persona completamente diferente a usted. Y empieza un periodo de ajustamiento, que probablemente se saque chispas, como les he contado que nos pasó a nosotros. Probablemente ustedes se van a sacar chispas entre ustedes. Igual cuando usted entra a una comunidad como esta, donde todos nosotros somos diferentes, edades diferentes, gustos diferentes, países diferentes, antecedentes religiosos diferentes, estatus migratorio diferente, color de piel diferente, estaturas diferentes, todos somos diferentes. Nos vamos a sacar más chispas todavía. Pero Pablo dice algo, nosotros en Cristo podemos ser diferentes, pero podemos estar unidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ahora todos tenemos que pensar lo mismo? ¿Que tenemos que hacer fotocopias uno de otro? No. Dios no desea que seamos uniformes, que tú pierdas tu identidad, sino más bien que cedas y permitas que Dios trabaje en ti para que podamos ser uno solo, una sola persona en Cristo. Pensar de la misma manera y apuntar hacia el mismo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Ayudar a otras personas a conocer al Señor. Ese es el objetivo final. Si por tu experiencia, quizás por tus estudios o por tus recursos, quizás por tu orgullo o tu ego, por un momento llegas a pensar, yo sí sé, yo sí no lo hago, no queda bien hecho, a mí me parece, mi opinión. Bueno, recuerda esta escritura, este par de escrituras que te voy a mostrar. Número 1, si alguien se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si tú crees que te sabes mucho, bueno, el Señor dice, bueno, realmente no sabes nada. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio, ¿alguien se cree sabio acá? Oh, no, vamos a pasar porque esto no aplica aquí. No, claro, de pronto alguno de nosotros podría creerse sabio de acuerdo a las cosas de este mundo. Hágase ignorante y llegará a ser verdaderamente sabio. En Santiago dice algo muy especial. Si alguno entre ustedes se cree sabio y entendido, que lo muestre con su conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Si usted sabe, si usted cree saber, si usted tiene conocimiento, entre más sepa, entre más experiencia, entre más grande crea usted que es su opinión, más humilde debe ser. Es lo que dice el Señor. Ahora yo les quiero animar, mis hermanos, a que en lugar de poner los ojos en nuestras percepciones personales, en nuestros gustos personales, pongamos los ojos en Jesús. Él es el único que ha dado la vida por cada uno de nosotros. Él es el único que nos va a ayudar. Y Pablo les está diciendo esto. Hermanos, no podemos estar más divididos, necesitamos estar unidos. Ya no importa las divisiones, nuestros pasados, nuestros colores, ya no importa nada de eso. Ahora pertenecemos a Jesús. Y es eso lo que queremos hacer en esta comunidad. Sin importar de dónde vengamos, sin importar quiénes seamos, que juntos tengamos una comunidad donde Cristo Jesús es lo más central, más importante. Es más importante que el templo, es más importante que el piso, que las sillas, es más importante que las canciones, es más importante que el predicador, es más importante que cualquier cosa. Juntos tenemos un solo propósito y es honrar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Hermanos, iniciamos hablando de conflictos y nosotros, ustedes en sus países, ya ustedes saben cuál es el resultado de los conflictos. Ya ustedes saben las miles de personas que mueren por no ponerse de acuerdo. Ya ustedes saben la cantidad de personas que hoy día están huyendo de sus países porque no se puede vivir en paz. Ya conocemos los resultados de las contiendas. Entonces te voy a pedir un favor. Quizás sea uno de los objetivos de las lecciones de esta clase. No permitas contiendas en tu casa.
No permitas contiendas en tu iglesia. No te des a ti mismo la oportunidad de participar en una contienda. Busca la paz, busca la unidad. Es para eso que el Señor Jesús nos ha llamado. Y ayuda a otras personas a hacerlo. Es lo que debemos hacer. Amigos, una cosa más que me asustó un poco. Vivimos en una crisis hoy día con nuestros muchachos, con los jóvenes. Los niños y los jóvenes necesitan aprender a resolver conflictos. Han recibido mucho consuelo y mucha contemplación en casa, pero viven en un mundo salvaje allá afuera. Ustedes deben educar a sus muchachos para que sepan cómo lidiar con un conflicto, cómo resolverlo, en lugar de huir y suicidarse. Alguien tiene que sentarse y explicarle cómo funciona el mundo, que no todo lo que desee va a pasar allá afuera. Oremos y pidámosle a Dios que nos dé el corazón para seguirlo y que nos dé la humildad para cambiar en nuestros corazones. Tengan cuidado si están participando en una contienda o si encuentran en sus corazones divisiones. Recuerden lo que hemos hablado en esta mañana. Santo Dios, te damos gracias, Dios mío, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, Señor. Padre, tú un día dijiste unas palabras muy claras que nos deben servir de advertencia. El enemigo ha venido a robar, matar, destruir. Él es el amo de la mentira y de la división. Él es quien siembra cizaña, el que destruye lo que tú has sembrado, Señor. Así que te pedimos, Dios mío, que nos permitas atender a tu palabra y aborrecer, Dios mío, la contienda, el conflicto, la pelea, la división, el sectarismo, los cismas. Ayúdanos a sacar de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestras familias, las ideas de división o separación. Ayúdanos, Dios mío, a doblegar nuestro carácter, postrarlo delante de ti y encontrar en ti el consuelo y la sabiduría para avanzar en medio de un mundo que está muy oscuro, Señor. Padre, oramos por la paz de este mundo, la paz no temporal, sino tu paz, Dios mío. Ayúdanos a conocerte más y a ser gestores de paz, Dios, y no agentes de la destrucción, Señor. Gracias por este día. Lleva a mis hermanos en paz y a mis hermanas en paz, por favor. Ilumínalos, guíalos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por venir en esta mañana. Vayan con Dios y vayan en paz. Voy a estar aquí al frente.